Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición estar con ustedes compartiendo el mensaje del día de hoy, compartiendo el devocional. Para mí es un privilegio poder sacar un tiempo y compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de la obediencia. Hablar un poco acerca de algo que para muchos nos es dificultoso. Tenemos problemas con el tema de la obediencia, de la sujeción. Y antes de empezar con este tema, quiero traer a memoria, podríamos decir que una historia que le pasó a un gerente de una gran compañía que estaba buscando personas para contratar dentro de su empresa, dentro de su compañía. Y empezó a recibir las personas, las entrevistas que estaba teniendo con estas personas que estaban postuladas para el cargo. Y estas personas llegaban con grandes hojas de vida, con unos currículos bastante bien preparados. Y él decía, personas como estas, tengo muchas en la empresa. No es lo que estoy buscando. Cada que atendía una y otra y tras otra, y en vista de que no llegaba el perfil que él quería, alguien llegó en ese momento y se dio cuenta que muchos antes de él habían sido entrevistados y no pasaron la prueba. Y él decía, ya, pues, ¿para qué voy a ser entrevistado? No voy a pasar. De hecho, ni hoja de vida había llevado. Entonces, este empresario empieza a preguntarle, bueno, ¿qué sabes hacer? Pues él dijo que pues en realidad lo único que sabía hacer era caso, obedecer, que él sabía obedecer, que él sabía hacer caso. Inmediatamente este gerente, este dueño de esta gran compañía, lo contrata. Porque él decía, tengo muchas personas en mi empresa, estudiados, capacitados, pero no hacen caso, no obedecen. Pero si tú sabes hacer caso y si tú sabes obedecer, quedas contratado. Yo me encargo de ir capacitándote. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios cuando una persona es obediente. Y esto me llevaba, este ejemplo de vida, esta enseñanza, me llevaba a la vida de alguien en la palabra. Y yo creo que muchos lo podemos relacionar tranquilamente con la vida de Jonás, donde Jonás recibe unas indicaciones claras de Dios, donde Dios le da unas indicaciones que hiciera, dónde se desplazara, hacia dónde fuera y qué mensaje fuera a llevar. Pero vemos en la desobediencia de Jonás, de cómo Jonás se dirige hacia otro lugar. De hecho, dice la palabra que huyó de la presencia de Dios, donde no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y podemos notar que por el hecho de no haber obedecido, empezaron a ocurrirle unas situaciones, empezaron a pasar unas cosas en su vida por la desobediencia, donde se había montado un barco para irse y desplazarse hacia otro lugar, y empiezan a haber grandes tempestades, empiezan a haber grandes olas, donde dice la palabra que este barco casi que se partía. Y los hombres que estaban en este barco empiezan a mirar qué es lo que pasa, a indagar, y dan con Jonás y le dice, Jonás, ¿qué pasa? Y él les confiesa que estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de lo que Dios le había mandado a hacer. Y estos hombres, en vista de indagar todo eso y ver que el barco se iba a hundir, Jonás toma la decisión de él mismo tirarse por la borda del barco para que este barco no se hundiera. Y dice la palabra que Dios había preparado un pez para que tragase a Jonás. Y estuvo allí en el vientre del pez durante 3 días y después dice la escritura que fue expulsado, vomitado a la orilla de Nínive, a donde Dios lo había mandado. O sea que, ¿qué podemos notar en la vida de Jonás? Desobedeció. Algunas personas quieren que Dios les dé una tarea que hacer. Prometen que harán cualquier cosa que les pida,
Pero cuando Dios observa sus vidas, se encuentran que no han obedecido en las cosas que ya les dijo que hicieran. Jonás, un profeta de Dios, un profeta que Dios había preparado para llevar un mensaje a este pueblo de Nínive que iba a ser destruido, empezó a recibir las consecuencias de su desobediencia. Por culpa de su desobediencia llegaron consecuencias. Muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios tareas. Le estamos diciendo: Dios, envíame a mí, yo quiero ir, haz conmigo esto. Empezamos a pedirle a Dios. Pero aquí sí viene la gran pregunta. ¿Tú y yo sí estamos siendo obedientes en las tareas que Dios nos está imponiendo? ¿Sí estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Podemos notar en una parte de la Escritura, en Mateo capítulo 21, verso 28 al 30. Mira lo que dice. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí podemos notar 2 situaciones, 2 posiciones diferentes. Uno dijo que no iba y fue. Y el otro dijo que sí y no fue. Aquí podemos ver que el primero es el que obedece, el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué significa la obediencia? La obediencia es lo siguiente: decir que haré lo que se me ha ordenado. Eso es lo que es la obedecer. Aquí vemos a un Jonás que no obedece. En principio, Jonás no obedece y recibió todas las consecuencias de su desobediencia. Cuando tú y yo andamos en desobediencia, hay consecuencias, unas a corto, a mediano, quizás a largo plazo, por nuestra desobediencia. Pero cuando Dios ve que tú y yo somos fieles, obedientes en lo poco, Dios nos va a dar lo mucho. Por eso, si no hemos recibido, si no nos ha llegado lo que más estamos pidiendo, por lo que estamos orando, analicemos cómo estamos caminando en Dios, si estamos siendo obedientes. Aquí podemos ver que el final de Jonás, Jonás, en vista de todo lo que vivió, él se sujeta y se somete, podríamos decir que a la voluntad de Dios, a obedecerle a Dios. Y cuando Jonás le obedece a Dios y empieza a predicar, después de haber recibido la reprensión de Dios, vemos que empieza a predicar y no bastaron sino unas cuantas palabras que Jonás predicara al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive se convierte y empieza a convertirse de sus malos caminos. Porque cuando nosotros somos obedientes y obedecemos a Dios, Dios ha preparado un camino. Dios, si nos ha enviado a hacer algo, Dios ya lo ha preparado. Y todo va a quedar a favor nuestro. Mi hermano, yo lo único que te invito es a que seamos obedientes. A que entremos a ese tiempo de obediencia en Dios. Porque como se los decía hace un momento, si tú y yo somos obedientes, hacemos caso y somos obedientes en lo poco que Dios nos va a ir poniendo, Dios va a confiarlo mucho en nosotros. Nos va a desatar esas bendiciones que tiene para nosotros. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente y ruego a mi Padre que empecemos a caminar en obediencia. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde hasta una nueva oportunidad.